buenas tardes. Ya estamos aquí en los Vuelta Rápida GT en casa. Decirle que Menudo plantel, menudos invitados tenemos hoy. Juanma Fernández Pellón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Diego Carabaña, Antonio Boto, queridos compañeros. Buenas tardes, Ramón. Si a alguien le gustan las carreras, yo recomiendo que no se pierda el vídeo que perpetramos hoy. Si os gusta, ya sabéis, pulgar hacia arriba, le dais un like, os suscribís a la cuenta y os llegará una notificación cada vez que saquemos un vídeo nuevo. Juanma Fernández Pellón, hoy es un elenco de lujo aquí en esta tertulia. Sí, son todos aquí grandes amigos, algunos que los solemos ver habitualmente y otros no tanto, y bueno, todos ellos tienen algo en común, y es que han sido copilotos de Gustavo Trelles, que le tenemos aquí desde Uruguay, y que bueno, pues es un auténtico lujo, ¿no? Un grande de las carreras, don Gustavo Trelles. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, es un gusto, tan prestigioso elenco que estoy viendo delante de mis ojos. Es un gusto estas tecnologías que nos están permitiendo este tipo de reuniones que, si no de otra manera, nos seguiríamos viendo cada 4 o 5 años, ¿eh? Sí. Todos ellos, además, salvo Antonio, que creo que Antonio Boto no se sentó nunca a tu derecha, el resto copilotos tuyos. Bueno, te diría que ha sido un gusto tener tan selecto grupo de copilotos, ¿no? Fíjate que yo cuando llegué a España, yo creo que siempre hay que estar tocado a veces por la varita mágica, ¿no? Y me tocó estos amigos, digamos, ya desde el segundo año prácticamente que Manolo me fichó para correr en Jolly Club el Campeonato de España Rally de Tierra. Y bueno, y se animó a subir conmigo, que yo no había manejado estos autos nunca, y se animó a subir conmigo de copiloto, y bueno, desde ahí ha sido una amistad casi que de hermanos, porque aunque no nos vemos con muchísimo tiempo, digamos, hemos vivido cosas juntos que son imposibles de olvidar, ¿no? Luego con Arturo, que yo creo también que ha sido otro de los copilotos que es imposible no tener palabras de agradecimiento por él, no solo por lo buen copiloto que era, sino también por lo que nos ha hecho divertir durante todos los campeonatos que hemos estado, ¿no? Arturo es la única persona que yo conozco hasta hoy que te puede hacer 300 chistes de corrido sin parar ni un minuto. Y bueno, yo creo que acá también todos los uruguayos que los conocen, a los dos que han tenido también después la oportunidad de venir a Uruguay con el tema de la fórmula eléctrica, Fórmula E y todo lo demás, los han conocido a ellos y se han hecho grandes amigos con muchos de mis amigos de acá de Uruguay, ¿no? Y de Pedro Perico García, ¿qué puedo decir, Pedro Perico? ¿Qué tal, Gustavo? Esa época del race es inolvidable, con Carmelo al mando de los campeonatos de España de Rally de Tierra. La verdad que es un gusto, realmente es un gusto, digamos, que todos mis amigos hoy por hoy estén en lugares realmente tan importantes del automovilismo, que se han sabido ganar a esfuerzo y a conocimiento, ¿no? Es un gusto, realmente es un gusto. Y Antoñito, te quiero mucho, Antoñito. Sabes que yo también. Ya te vi hace, que nos vimos, ¿dónde fue? Un Legend nos vimos ahora 2 años por ahí, ¿no? En San Marino. En San Marino. En San Marino, el Legend de San Marino, ahí está, con el Legend de San Marino nos vimos hace un par de años. Y aparte cuando estabas con Renault, tuvimos una relación, Carlos, el Mucio, tú y yo, bastante, no sé, próxima, ¿no? Cercana, sí. Cercana. Es que yo creo que sí, yo realmente, digamos, fui muy bien recibido, digamos, en el Campeonato de España, que estaba corriendo en la Copa Renault Turbo, GT Turbo, y entonces ahí ya nos empezamos a conocer con Antonio, que ya copiloteaba a Carlos en el Campeonato de España de Rally de Tierra, y de ahí lo mismo también, ¿no? Ya sabes, cuando corres un campeonato como fuera el Campeonato de España, lo que sea, que prácticamente todos los meses estábamos en los mismos hoteles conviviendo durante una semana o 10 días para los entrenamientos, para esto y el otro, se crea una amistad que después a lo largo de los años perdura para siempre. Perdura para siempre, sí, sí. Que eso lo hemos hablado con muchos invitados estos días, que quizá a los pilotos jóvenes de ahora no existe eso, de esa convivencia en los campeonatos.
y yo creo que es una pena que se haya perdido. Bueno, lo que pasa es que hoy por hoy, digamos, las carreras han cambiado tanto, ¿no? Mira que yo hablo con Carlos y yo creo que tuvimos la suerte y la oportunidad de haber vivido una época de los rallies que hoy por hoy es bastante impensada, ¿no? O sea, fue la mejor época de la historia de los rallies, en mi opinión, a lo que se refiere a lo humano, a lo que convivíamos humanamente, ¿no? Hoy por hoy, bueno, las máquinas, los pilotos pueden llegar a ser iguales o mejores o peores, pero lo que se convivía, lo que era en un campeonato todos juntos, ya sea en el Campeonato de España de Rally, que íbamos todos los meses a los mismos hoteles, conviviendo, cada uno iba a entrenar por su lado, pero a la noche cenábamos juntos, a mediodía donde paramos para comer y paramos y comíamos todos juntos. Yo creo que todo eso creo que se ha perdido bastante. También por el hecho de que te permiten 2 días de entrenamiento en el Mundial y no sé cómo estará en el Campeonato de España, pero me imagino que todos los reglamentos han ido para el mismo lado, ¿no? Oye, yo quería también empezar que todos los copilotos de Gustavo le describan así brevemente. Empezamos, Arturo, empieza tú. ¿Cómo Portarse bien, a Gustavo como piloto? Piloto no he conocido uno mejor que yo me haya montado, desde luego, y me he medido con algunos de una categoría muy, muy alta, ¿no? Y lo he visto conducir y después lo he seguido y tal. Yo lo definiría como una calculadora. Os voy a contar, Gustavo, los rallies de tierra secreto eran 2 pasadas, ¿no? Se hacían en unos tramos secretos. Nosotros siempre fuimos secretos, nunca tuvimos, y me acuerdo una vez que a Gustavo le ofrecieron una cosa y le dio como un tragabuche al tío por haberle ofrecido información, ¿no? De unos mapas y tal, ¿no? Y éramos serios en ese sentido y él era serio y no quería ni entrenar, tal. Entonces salíamos, a Gustavo le gustaba anotar los cambios de ritmo, no le gustaban todas las notas porque era un poco como a vista, ¿no? A Twisty Road y donde le cambiaba el ritmo una arqueta, un lomo con curva, una frenada, tal y cual. Y pues apuntaba con el Halda, ¿no? Con el Stream Master y tal. Y luego él siempre se lo estudiaba antes de salir, ¿no? Y tú se lo recordabas dependiendo cómo estaba el Halda y tal, le ibas anticipando lo que había, el corte de ritmo y tal, ¿no? Entonces tú en la primera pasada podías hacer, por ejemplo, por decirte, un tramo de 12 kilómetros podías hacer 9:40, ¿no? Y te preguntaba, antes de que te fuera el control horario, a ver tiempo y demás, te preguntaba, oye, ¿qué tiempo hicimos en esto? Pues 9:40. ¿Y cuánto nos vamos de tal? Pues 20 segundos. Vamos a hacer 9:23. Y lo clavaba. Y lo clavaba. No he visto una cosa igual en mi vida, tío. Y después, sobre todo, que te encontrabas muy a gusto dentro porque cuando había una situación de riesgo o algo, siempre se preocupaba por ponerte la mano y aguantarte, ¿no? ¿Sí? Eso no lo he encontrado con otros pilotos, ¿no? Era lo primero que hacía, te ponía la mano e intentaba sortear, ¿no? Y ibas rápido, ¿eh? Sí. Y Manolo, ¿tú? Bueno, yo tengo que hacer una pequeña introducción y demás, que fue que el año anterior fue la primera vez que trajimos el S4, el Delta S4, además patrocinado por Marlboro, y lo condujo Juan Carlos Oñoro, ¿no? Y yo me subí ese año entero con Charlín, ¿no? Entonces, para mí, para hablar de Gustavo, lo que tengo que hablar es del cambio tan fundamental que fue del año que corrí con Charlín en una conducción, y no es mejor ni peor, aquí no estoy, por supuesto, ni ensalzando, ni quitándole méritos a otro piloto, pero lo que sí está claro es que Juan Carlos Oñoro, Charlín, él conducía de la manera tradicional, que era llegar lo más rápido posible al epicentro de la curva, a partir de ahí enfocar el morro y acelerar y punto. Entonces, cuando de pronto me subo con Gustavo, bueno, a todo esto el S4, como todos sabéis, era un coche, y más en secreto, bastante difícil de conducir, porque Charlín y yo, en el primer tramo que hicimos, arrancamos una rueda, para que os hagáis una idea, en el primer tramo, arrancamos una rueda completa. Pudimos seguir el rally porque los del Yoli se quedaron tan alucinados que nos pusieron otra vez el trapecio, la rueda y tal, perdimos más de 15 minutos en el control, con lo cual, pero bueno, todo esto es para decir cómo era Gustavo. Bueno, cuando me subo con Gustavo y empiezo a ver lo que es la técnica del pie izquierdo, que en aquella época en España la usaban muy poquísimos pilotos, pues aluciné.
Porque claro, yo estaba acostumbrado a ir derecho en las rectas, llegar y cuando te ibas acercando a la curva era cuando pegabas un frenazo muy fuerte y demás, colocabas el coche y acelerabas. Y Gustavo venía en toda la recta ya, el coche llevándolo para un lado y para otro, jugando con las inercias y jugando con el pie izquierdo y atacando. Con lo cual, para mí, fueron 2 años en el mismo coche, pero con una conducción completamente diferente. Obviamente te daba más seguridad la de Gustavo. Te daba mucha más seguridad la conducción que tenía Gustavo que la conducción de Charlín en su momento, ¿no? Pero para mí un piloto con unas dotes extraordinarias. Recuerdo perfectamente el detalle que ha dicho Arturo y es totalmente cierto, que efectivamente cuando él veía algo así o que no le gustaba, que iba más deprisa, lo primero que ponía era el brazo derecho a ti para intentar que tú no te fueras para adelante o lo que sea, ¿no? Es verdad que ese era un gesto muy típico de Gustavo. Después, otro gesto típico que también mucha gente lo ha visto es lo de conducir con una mano, poner el codo por la ventanilla, en fin, otra serie de virtudes que él podía tener por las manos que tenía y cómo conducía. Y bueno, de hecho, no tengo que decir nada más, sino los 4 o 5 campeonatos que ganó consecutivamente y tal, ¿no? O sea que para mí Gustavo es un piloto como la Copa de un Pino. ¿Y el que falta, Perico? Pues bueno, yo llegué a Logroño con Petisco un día, que al día siguiente íbamos a poner, conocía prácticamente muy poco no conocía prácticamente de nada a Gustavo, y después de las felicitaciones pues fuimos a probar el Delta S4. Y bueno, yo me quedé impresionado de lo que corría aquel coche, el motorazo que tenía, cómo traccionaba, cómo absorbía las suspensiones, todo, pero sobre todo la soltura con la que llevaba Gustavo, que dije, bueno, ¿y este dónde ha salido? ¿Sabes? Total, que bueno, pues con esa prueba nos fuimos a dormir, al día siguiente empezaba el rally y tengo los tiempos delante, los guardo todavía, y en el primer tramo de 7,25 kilómetros hicimos el mejor tiempo, Trelles García, 5.30, y el segundo era Sainz Moya con un Ford RS200, 5.36. O sea que la primera experiencia, pues imaginaros cuál fue. Yo creo que el Delta era mejor coche que el o al menos aquel para que el RS200, pero de luego tampoco iban en un Panda, Carlos y Luis. Y en ese rally tuvimos una pelea bonita hasta que se nos rompió la transmisión. Tuvimos que hacer un tramo largo con 2 ruedas motrices y luego ya, pues lógicamente, no fue imposible ganar a Carlos, ¿no? Pero con lo que habíamos perdido. Pero fue un rally, vamos, una experiencia tremenda y sobre todo eso. Yo recuerdo que no entrábamos absolutamente nada, o sea, no había ni notas, ni pasadas, ni nada, íbamos directamente a vista y le pregunté a Gustavo si quería que cogiera alguna información para luego dársela a la segunda pasada y me dijo que no, que ya la iba asimilando él, ¿no? Y ya la iba... así que, bueno, pues fue toda una sorpresa muy, muy buena. De ese rally os mandé a la revista un día unas fotos muy divertidas del podium, porque en la que estamos solamente los 3 copilotos, porque Gustavo se tuvo que ir corriendo porque no llegaba a la salida de la Acrópolis a Atenas, que era ese mismo día, y no sé cómo hizo, pero desde Logroño tenía que irse a Atenas y total que en el podio no estaba. Carlos también salió corriendo y Zanini, pues en lugar de estar en el podio, pues estaba enredando para variar con la botella de champán y tal y no sé qué. Se ve a Carmelo también en aquella foto, en fin, que es divertida. Oye, a mí si no me falla la memoria, yo creo que los títulos nacionales de tierra fueron los últimos campeonatos que ganó un Grupo B, el Delta S4 en Sí. particular. Sí. Una pregunta un poco a todos y ir interviniendo. ¿Es lo más brutal que ha habido en el mundo de los rallies, el Grupo B? Yo creo que sí. Bueno, es lo más... Me he anticipado. Era lo más brutal técnicamente.
los coches, creo, ahora me lo decís, sobre todo en suspensión han avanzado muchísimo. Los coches pueden tener un paso por curva, creo que superior a aquel. Pero la potencia que tenían aquellos coches, creo que no la han vuelto a tener. Otra cosa es que luego los tiempos en los mismos tramos sean mucho mejores, ¿no? Entonces, en ese sentido, pueden ser lo más bestia en cuanto a motor, pero sí es cierto que los tiempos actuales pues son más rápidos, ¿no? Yo quería comentar, ya no solo en cuanto a motor, es en cuanto a ayudas. No tenían la frenada asistida, no tenían servodirección, todo era mecánico prácticamente. La electrónica gestionaba el motor, pero no había ni suspensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso les hacía extremadamente complicados. Pero yo el paso que tuve del grupo B, del Maxi Turbo, que era un coche muy radical, al Sierra, bajaban los tiempos del Maxi Turbo bastante con el Sierra. ¿Por qué? Porque el Maxi Turbo, los grupos B solían tener la batalla corta, y en curva rápida eran muy complicados. Y sin embargo, los grupos A, Sierra, por ejemplo, el paso por curva rápida era relativamente confortable. Cuando en el grupo B, joder, ibas aquí con las pelotas al cuello, ¿me entiendes? Y antes quería haber dicho una cosa referente a Gustavo, que seguramente es el tío que más rápido ha ido con un R5 GT Turbo. Pues yo he corrido en rallies de campeonato de España y los... No es verdad, tío, no lo digo por peloteo, no. Hacía unos puestos increíbles para ir con un grupo N, porque en aquella época era grupo N. No era ni grupo A, llevaba unos pequeños adelantos y tal. Y decir que era un tío, y luego lo demostró también en el Mundial, ¿no? Corriendo con... que es un tío rápido, tanto en asfalto como en tierra. En Chile... O sea que yo caí prácticamente cuando llegué, perdona Antonio, ¿terminaste? ¿No habías terminado? Sí. Sí. Cuando llego a España, realmente lo que hice fue llegar a España invitado por un íntimo amigo de toda la vida acá de los rallies en Sudamérica, era Jorge Recalde, que me fui a verlo a un Casalicante, me recuerdo. Él corría con un Alfa GTB, una 2500, una GTB en Alicante, y me dice, vente a ver la carrera, viene, yo creo que tú vas a andar bien, que esto, que el otro. Y yo apenas llegué, vi ese rally de asfalto, dijo, acá lo que tenemos que aprender es a correr en asfalto, Jorge, le digo. En asfalto en Sudamérica no corremos en nada, somos muy buenos en rally de tierra, que era lo que corríamos permanentemente, tanto sea en Argentina que en Uruguay. Pero en asfalto esto no es lo mismo que un circuito, hay que aprender. Y entonces me recuerdo que hicimos, cuando llegamos a España compramos un auto de matrícula turística, ¿no? Y nos fuimos al taller recomendado por Fasa Renault en ese momento, de alguien que luego fue un grandísimo amigo y un gran preparador, ¿no? Que ya se imaginan quién es. Piedrafita. Piedrafita. Y bueno, caímos al taller, caímos al taller de Piedrafita, y fue quien nos preparó el R5 Turbo para hacer 5 carreras que nosotros íbamos a hacer estábamos hablando 86. Entonces hicimos esas 5 carreras, en las cuales empezamos en Almendralejo, hicimos Cajalicante y todo, y terminamos corriendo la última fecha del Campeonato de España de ese año, que era Valeo. Y bueno, hicimos una gran carrera, ganamos el Valeo, y al otro año iniciaba la primera Copa Renault de Rallys con los GT Turbo que Antonio estaba nombrando, los soplillos, los famosos soplillos, que para mí en esa época era un auto que era una maravilla, ¿no? Me recuerdo que las primeras carreras, 35 autos, 40 autos, todos iguales, los soplillos, sacar algún segundo de tiempo de diferencia, pero fue un campeonato muy lindo, yo creo que fueron como 10 o 11 fechas, pero fue lo que nos permitió
con los premios, seguir corriendo todo el campeonato, ya que no teníamos sponsor de acá de Sudamérica para estar en ese campeonato. Y entonces con los premios pudimos terminar ese campeonato, ganamos el campeonato, y con eso ganamos la primera Copa Renault de Rally, y Renault nos dio un 0 kilómetro de regalo, y bueno, ahí todo festejo, ¿no? Eso fue año 87. Y cuando llego acá a Uruguay, estaba en Punta del Este, muy tranquilito, haciendo las vacaciones, ¿no? Y por ahí por fin de enero o febrero, me recuerdo que viene una llamada que me estaban buscando de Marlboro, España, ¿no? Hugo von Fessler. Y bueno, y ahí está Hugo von Fessler, que se ve que ya había hecho alguna conversación con Manolo, que yo no tenía todavía el gusto de conocerlo, sí. Y dice, ¿tú has manejado autos de potencia? Le digo, mira, yo tirando videos, sí, los Escort acá en Sudamérica, 200 caballos, le digo, pero ¿por qué? ¿Cuál es la idea? Me digo, bueno, no, Campeonato de España de Rally de Tierra, nos gustaría que te vinieras a hacer el Cataluña con un auto del Jolly Club en Grupo N, y luego, si tú andas bien y vemos que están las posibilidades, podríamos hacerte un contrato para el Campeonato de España de Rally de Tierra con el S4. O sea que del soplillo al S4 yo ya me veía, digo, bueno, esto va a ser esto. Y así fue, la realidad fue que hicimos una gran carrera también en Cataluña, estaba Salvador Serviá y estaba el francés, capaz tú te recuerdas, Manolo, bueno, ya me voy a acordar. Y hicimos carreras, nos entreveramos con el N, a veces entre los grupos A, y bueno, de ahí el más surgió inmediatamente la posibilidad de poder hacer el Campeonato de España de Rally de Tierra en el S4, y bueno, después ya la historia que todos conocen. Bueno, ahí yo puedo añadir también que, bueno, es parte de la historia, con lo cual ¿no? Parece un poco que, bueno, el tema de Juan Carlos Oñoro fue que pidió una cantidad que tanto a nosotros como Jolly Club, como a Philip Morris España, a Hugo von Fessler, nos pareció exorbitada para un campeonato que era de 7 carreras y normalmente era un solo día de trabajo. Bueno, pues la cantidad que pidió, ahora no viene a cuento, pero nos pareció a todos que era exagerada. Y además no se bajó del burro, él dijo, o me pagáis esto o no corro, y bueno, pues Hugo von Fessler en ese sentido... Sí. Digo que no corrió. No, y al final nunca más volvió a correr, la verdad es que Charlín, yo no sé, bueno, nunca más he vuelto a tener una conversación con él así, en la que me explicara el porqué de aquel detalle, y sobre todo lo que nos sorprendió a todos los amigos mucho más es que, teniendo además a su cuñado en el Campeonato del Mundo y ganando carreras y todo eso, pues no fue a ninguna. Charlín hizo como una desconexión completa después de ganar el Campeonato de España de Rallys en el 87, en el 88, ya no quiso saber nada más de rallies, el coche se le dio a Gustavo, Gustavo ganó el campeonato, pero ya Charlín nunca más quiso saber nada más. Arturo. Dime. A ver, ese mono que tienes ahí, ¿cuál es? Ese es el último mono que yo usé en el S4 sin lavar ni nada, tal como salió del podio, decidí guardarlo. Y tengo también... Guarro, que eres un guarro. No soy de nacimiento. Estáis hablando y me voy apuntando porque yo ya también voy cumpliendo años, aunque no lo parezca, pero voy cumpliendo. Yo conocí a Gustavo, lo voy a contar, yo conocí a Gustavo en el Rally del Botijo, el de Almendralejo, ese que has dicho el primero. Se daban un trofeo, un botijo que valía 250.000 pesetas, un botijo de plata. No era Almendralejo, el voto la ha corrido también. Sí. Y yo... ¡Qué lío que se armó, eh! Wow. Y yo corrí Campeonato de Andalucía sin piloto. Me iba montando con todo el que necesitaba un piloto para puntuar, porque yo quería ser campeón de copiloto. A mí me importaba lo de los pilotos. Y había un tío que era físico del cosmos. Y tenía un tío muy buena gente y tenía un concesionario en San Lucas. Y tenía un 5 turbo que se lo hacía Hermenegildo porque era muy colega suyo. Y todo esto, ¿no? Y eran muy colegas y tal, y le hacía el motor y tal, Hermenegildo le echaba un cable y tal, y total, que fuimos a correr a Almendralejo, ¿no? Y en Almendralejo nosotros vimos un coche con matrícula turística de Sudamérica, todos los pilotos del lugar, a este le vamos a dar, a este no sé qué y tal.
Y en el primer tramo yo me bajé, yo salía el 8, el 9 con este turbo aquel, Gustavo salía el 4, por ahí porque tenía algo de haber ganado fuera o no sé qué, o tenía alguna prioridad. En Sudamérica, sí. Sí. Y me voy, este estaba con la puerta abierta, que estaba pasando un calor de carajo en Almendralejo en julio, en agosto. Y yo me agacho, me pongo a mirar, habla con él, y digo, ¿qué tal? No sé qué, por aquellas relaciones públicas, ¿no? Y le digo, ¿qué tal? Y me dice, pues no sé, es la primera vez que voy a correr con ruedas lisas. Había corrido y le digo, ¿cómo? Es verdad, es verdad. Fue el primer tramo que corriste con ruedas lisas, no lo que había corrido. Sí, porque habíamos ido antes, espera un segundo, habíamos ido antes a correr a Almería, ¿no? Que había sido 15 días antes y a los 5 kilómetros se pinchó un manguito de agua y tuvimos que parar. Pero realmente esos 5 kilómetros los habíamos hecho con las ruedas de calle. Es verdad lo que tú dices. El primer tramo que corríamos con ruedas de carrera fue ese de Almendralejo. Escúchame, no voy a decir nombre, pero evidentemente metí una currutaca a las personas que nadie entendía que es nota de la placa turística, no de dónde venía. Y referente a lo que decíais de la brutalidad del S4 de antes, os voy a contar una anécdota, yo no sé si Gustavo se acordará. En el Rally de Madrid del año 89, que estuvo el Sainz y Cancún en esa foto tan cachonda del podio y tal, habíamos estado ahí peleando, Guillermo había andado muy batallador, había volcado, no lo habíamos encontrado en un tramo, pero ahí ha andado y llegábamos a Jarama, yo no sé si justito de tiempo o no, pero Gustavo no llegaba muy contento. Y cuando se enoja, no veas tú cómo conduce, ¿no? Total, que me avisó y me dice, oye, que le voy a dar esto y tal, y le metió al bus y le metió a lo que daba, que eran 580, pero recordaba lo que la ficha que decía. Entonces Jarama salías del pit lane, en el sentido del pit lane, al final del pit lane entrabas, rodeabas el surtidor y salías por el túnel para atrás para entrar ya en la tierra y se hacía todo, ¿no? En el momento de la salida, hasta 2 o 3 boxes antes de entrar adentro, yo perdí la visión en ese coche, macho. Eso no lo había experimentado nunca, no lo he vuelto a experimentar en mi vida, ¿no? En esa aceleración en el asfalto con aquel coche, perdí. Aquel tramo lo ganamos pinchado, ¿te acuerdas, Gustavo? Pinchamos al final. Perder la visión. Sí, perdí, como que me fui a... Las fuerzas de las forzajes. A mí me ha pasado en el Barsi. Eso había sido de la noche anterior, a lo mejor, Arturo. Sí, y otra, yo le debo el montarme a Gustavo, con Gustavo yo era amigo de Manolo y de Petisco y de Perico y tal, ¿no? Y yo andaba ahí, yo había corrido con Aguado en el RS200 y estaba en el RACE metido de monitor con Perico en la escuela y en las carreras de la tierra de 00 y tal y cual, ¿no? Y un día yo trabajaba para una compañía japonesa de transporte y me escapaba y me iba al RACE, a la central, ¿no? Allí en José Abascal. Y un día estoy allí con Nana y estábamos haciendo fotocopias de Rabu, de no sé qué, ayudando y tal, y me viene Perico y dice, oye Arturo, que yo estoy muy liado, tío, con los de Resol y tal y cual, y me ha dicho Gustavo que está buscando un copiloto, llámale al Hotel París, que era donde Gustavo siempre se quedaba en Madrid. Su residencia de Madrid. A partir de tal hora que le he hablado de ti y que quiere hablar contigo. Total, yo le llamo, yo voy allí al Hotel París y me hablé con él, y cuando llegó el dinero a hablar el momento de hablar de dinero, yo digo, en vez de un sueldo le voy a decir, bueno, Gustavo, yo aposté al caballo ganador porque sabía cómo era el prenda. Y le digo, pues yo quiero un porcentaje de los premios de esto, ¿no? Y al final salía ganando. Si lo hubiera pedido frío. Parece mentira una pregunta, perdonad. Gustavo, el R5 llevaba las letras C y N en la matrícula. Las matrículas de del R5. Si llevaba la letra C y la letra N en la matrícula. No me acuerdo, Antonio. Yo creo que sí. Al final, porque era matrícula turística y me recuerdo que tenía adelante tenía otras letras, capaz que era algo así.
Pero como era matrícula turística, era una matrícula diferente a los demás, ¿no? Sí, sí. Ya, pero me suena que llevaba la C y la N en la matrícula. ¿En qué parte? No sé. En fin, es una gilipollez. Tampoco. El Ferrari está disfrutando, el Ferrari está disfrutando Sí, porque me tiene estoy volviendo documentación. loco. O sea, esto es como, ¿sabes? Como que te vuelves loco y dices, ¿quieres buscar una cosa en el archivo y tal? Y no lo encuentras y tal, de cada cosa que habláis. No, que me hace, Espérate una cosa, porque me hace ¿sabés ilusión qué? me hace ilusión lo que Mira, decíais del hotel. la matrícula era 11M9282. Te digo porque justo ahora, ahora el martes, me están pidiendo una foto para otra entrevista, ¿no? Y entonces empezaron a aparecer un montón de fotos de y apareció la foto esta del Renault 5 GT Turbo. Y era 11M9282. eran las turísticas. Sí. Pero no veo si tiene, parece que tuviera alguna letra más después del 2, pero no se logra ver. Digo que lo que os decía, que me hace mucha ilusión, y que me habéis visto aquí como un loco buscando cosas. No te oigo muy bien. La matrícula. Yo creo que me he atascado, que lo que os iba a decir es que me ha hecho mucha ilusión lo del el Hotel París, que yo me acuerdo en mi agenda, en primera agenda de Autoezo, era tener el teléfono de Gustavo Trelles y es que había que llamarle al Hotel París, porque evidentemente no había estos móviles ni nada, y si lo dices ahora a cualquier chico, a cualquier persona normal, pues te dice que es que estás viviendo en él. Y también antes había sacado esto, que me habéis contado todos que no lo usabais con Gustavo, ¿no? Perico ha dicho que no usaba ni siquiera notas, pero que esto en el campeonato de tierra era lo más de lo más, ¿no? Pero había Nosotros, verdaderamente, yo creo que Gustavo, la época de Vilo, Oliveras, Gustavo, los primeros años de la tierra, primero es que había como un acuerdo tácito en que los pilotos iban allí a disfrutar, a pasárselo bien, a ir lo más rápido posible, pero no te creas que había esa competitividad de los rallies de asfalto y de entrenar 3 veces más o lo que sea. No había eso. Con lo cual es verdad que no. Hubo varias cosas. Yo igual. Recuerdo que hubo unos rallies donde se entregaban unas notas hechas, me parece que era por Charlín, antes de los primeros 83 o por ahí, que eran las mismas para todos. Entonces, las hacía, creo que era, me parece que fue alguna vez Charlín, y se les daba esas mismas notas a todo el mundo. A algunos les valdrían más y a otros les valdrían menos. Pero yo, vamos, casi creo que la mayoría eran sin ninguna pasada. O sea, yo no sé si luego se ha vuelto a dejar pasar, hacer una pasada o tal, pero yo creo que eran totalmente a vista, y en la segunda pasada, lógicamente, lo que recordaras o lo que hubieras anotado, ¿no? Con la grabadora o... Yo igual, yo con Carlos he corrido con el Maxi en rally secretos, con el RS200, y siempre a vista, ni me decía toma referencia ni nota, no. E incluso el RAC de Inglaterra, que el año que yo lo corrí era secreto, a vista, agarrándome al roadbook del tramo y andar con el último. Bueno, y así se disfrutaba. Ferrari, te voy a contar otra anécdota que no me deja a mí en demasiado buen lugar. Lo que pasa es que tanto Gustavo como Arturo como Perico lo saben. El Caimán se está descojonando ya. Bueno, pues yo viste que no he dicho nada, ¿eh? No he dicho nada de aquello, no he dicho nada. Bueno, yo me presentaba a los rallies primero con la noche anterior, habiendo agarrado una fiesta donde fuera el rally y demás, y acabando a las 3, 4 o 5 de la mañana, presentándome en el parque cerrado, y yo me presentaba en el parque cerrado con lo que era mi vestimenta, es decir, con el mono, con la sototuta, todo perfecto, pero no llevaba ni un papel, ni un bolígrafo, ni un reloj. Y entonces, Race, gran organizador en aquella época del campeonato, y encima, como yo también trabajaba en el RACE y demás, y amigos, pues Manolo Vidal me parece que era el que me dejaba el bolígrafo o el lápiz ese para apuntar en los tramos. El reloj me parece que era Pablo Antoniazza el que me lo daba.
Con lo cual, la verdad es que muy profesional no fui aquel año con Gustavo, pero ganamos el campeonato exactamente igual. Muy bien, muy bien. Es que yo me recuerdo que las noches anteriores tú hacías de portero en el Joy Eslava, entonces tenías que llegar justito. Muchas veces corríamos allá arriba, allá por Orense, por allá por Logroño, yo qué sé por dónde, y tú terminabas, cerrabas Joy Eslava y te ibas para el rally. ¿Pero por qué? Porque los domingos, y eso cualquiera de los pilotos o copilotos madrileños, los domingos por la noche, la mejor discoteca que había en Madrid, la única porque Pachá no abría, era el Joy. Y entonces, estuvieras donde estuvieras del punto de España y demás, lo importante era terminar el rally, pillar el coche y llegar directamente al Joy Eslava. Que os lo pasabais muy bien, ¿no? Sí, quizás podría decir, Ramón, y con esto termino y os dejo a todos los demás, pero una cosa que ha dicho Gustavo al principio y demás. Hemos sido unos privilegiados, Ramón, porque hemos vivido la mejor época del automovilismo y del motociclismo, una época que desgraciadamente no se va a poder volver a repetir, y es normal, por la seguridad, por la modernidad, por un montón de cosas que todas van en beneficio de la seguridad de los pilotos y tal, pero lo que es la realidad es que aquella época no se va a volver a repetir. Otra cosa, como antes te decía antes, que si yo había tardado a Málaga y demás, ese tipo de barbaridades, y lo digo con la mano en el corazón, que hacíamos todos en aquella época, de ir a los rallies y todos los fines de semana coger cualquier coche e ir a tope, lo que te diera el coche hasta el rally y después volver a Madrid a tope en las mismas condiciones. Bueno, pues gracias a Dios nosotros hemos sobrevivido. Algún amigo se ha quedado en aquellos entrenamientos y en aquellos viajes para ir a los rallies, ¿no? Por eso te digo que hemos sido unos privilegiados en que hemos tenido la suerte de tener el mejor mundo del motor del que yo creo que va a haber. Vale. Me extrañaría mucho que en el futuro pudieran alcanzar las cotas de amistad, de buen rollo, de velocidad, porque, oye, estamos hablando de que los pilotos que había en aquella época eran unos héroes, eran unos tíos que iban con unos coches, con unas limitaciones técnicas importantes y iban absolutamente a fondo, ¿no? Con lo cual, sinceramente, pienso que hemos sido todos nosotros unos grandes beneficiados y hemos tenido muchísima suerte de vivir esos años. Y la dureza de los rallies en sí, ¿eh? Muy de acuerdo con tus palabras, Manolo, muy de acuerdo con tus palabras, creo que lo he dicho desde el primer momento y realmente ha sido así. Somos unos privilegiados y unos sobrevivientes además, ¿no? Gustavo, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes de una carrera deportiva tan larga? El mejor recuerdo. De tu carrera deportiva. De tu carrera deportiva. O sea que cuando me hacen una pregunta así tan generalizada, ¿viste? Me recuerdo un momento. En España, entonces. En España. ¿Qué te puedo decir en España? En España, yo tuve la suerte también de ganar mi primer campeonato del mundo en España, que fue bastante posterior a lo que estos señores están hablando, ¿no? Mi primer mundial de grupo de producción lo ganamos en el Rally de Cataluña, mi rally preferido de todas las épocas, y fue en España. Yo creo que eso es uno de los momentos, digamos, más importantes y que recuerdo muy bien, ¿no? Después me recuerdo otro rally de España, rally de tierra, que creo que era contigo, Arturo, que terminamos la carrera ganando, y en esa foto, que yo la tengo guardada y ya se las voy a whatsappear en algún momento que la vaya a encontrar, lo increíble de eso es que estaba Juha Kankkunen, Carlos Sainz, Joan Garriga, Alex Sainz, Savini, Carlos, que hasta ese momento, o sea que debe haber sido 87, creo que solo Juha era campeón del mundo, el resto nadie había salido campeón del mundo. Y luego de esa foto, todos los de esa foto fuimos campeones del mundo, en cada uno en sus especialidades, ¿no? Y de eso recuerdo que vos decís, esto es extrañísimo, ¿no? Una foto de este tipo, que al primer momento nadie había ganado campeonato, o solo Juha creo que sí, ya había ganado el 87,
y luego, digamos, todo lo demás han sido campeones. Son lindos recuerdos que uno tiene, ganar delante de toda esa gente que también estaba en ese rally, ¿no? Bueno, y en esa foto, que era un campeonato patrocinado por Camel, y en cambio todos los monos eran el resto de marcas de tabaco. Allí solo faltaba... En aquella época, Ramón, era todo, esto te lo puede contar Antonio Boto perfectamente porque corrió también con coches patrocinados por Rothman y todos llevaban paquetes de Rothman con Marlboro dentro del paquete de Rothman, porque no les gustaba el Rothman a nadie. Es verdad, es cierto, te cambiaba así cuando yo estuve en Opel, cuando fui director del equipo, que nos patrocinaba Camel. Los 2 últimos años, me parece, pues igual, Marlboro dentro, porque era imposible. Yo en aquella época, Habano, que quedaba todavía más dentro del paquete de... ¿Te acuerdas, Arturo? Del Habano y Ducado. Sí. Oye, yo quería comentar también, porque yo fui también uniformado de Rothman. Tolai, que nos vamos para Carlisle. Aquello no había quien lo fumara, con todos los respetos, pero era un tabaco inglés que aquí no se podía. Era paja. Y hablando de lo que decía Manolo, yo también, yo no sé si será lo que me ha tocado a mí, pero currábamos, yo recuerdo los campeonatos de España que me tocó con Pablo de Sousa, otra vez cuando corrí con Antonio Zanini, me debió de tocar a los dos que más pasadas daban a los tramos, porque yo recuerdo la época de Pablo de Sousa, 2 semanas que estabas todo el día, desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche, o bien metido a la noche, dando pasadas, y 2 semanas en las que podías salir a los tramos con 15, 16 pasadas a cada tramo. Y sí, nos ha tocado, por supuesto, que comparto que nos ha tocado vivir una parte del automovilismo que no volveremos a vivir y que ha sido, pues si no la más bonita, pues una de las más. Pero vamos, currar, yo por lo menos recuerdo que me ha tocado, o no sé si eran los pilotos que con los que... El que más ha currado he sido yo. Y eso te lo doy, pero garantizado. Sí, nosotros con menos de 18 pasadas no vamos, eso era imposible. Y la cruda realidad la descubrimos en el Mundial. Que claro, ir a Córcega, si dabas 3 pasadas, que no siempre, o a Portugal, ahí es donde te encontrabas con... Pero en España, si nos saludaban los árboles, todo. Y luego a Arturo le tocó durante mucho tiempo perseguir a los que no hacían las pasadas reglamentarias. Sí, yo estaba en los 2 campos. En los 2, fíjate, pues, del tema ese de las notas y tal, te voy a decir, antes hablaba ahí de los rally de tierra y sacó Ferrari, sacó Guama, sacó ahí la renovadora, ¿no? Yo la usé en mi época con el Boto, con General Motors, que ahora hablaremos de ello. Pero había diferentes tipos. Había una pequeña trampita, que lo hacían los más aventajados, que era que tenían 4 colegas con 4 coches y cuando daban el recorrido, hacían el recorrido, tomaban nota uno y en la segunda pasada se las daban. Eso era jugar sucio. Pero bueno, allá cada uno con lo suyo. Después había la gente que tomaban nota y que se complicaban mucho la vida tomando nota y tal. Y después había la filosofía de Gustavo que seguía un poco a lo que decía Cancún en Apironi cuando le decía cállate que mis ojos están viendo más que tu boca, ¿no? Y era cuando era Twisty Road y era todo a vista, ¿no? Si tenía vista y él tenía referencia, lo único que quería era que le dijeras tú dónde le iba a romper ese ritmo que llevaba por cualquier obstáculo o lo que sea. Y entonces lo que hacía era apuntaba en el Harda, tú lo tenías bien calibrado y veías que en el kilómetro 1.320 pues tenía una derecha como una arqueta y tú ponías 1.200. Pero claro, ¿qué pasa? Que como te llevaba el gacho en el S4 dando bote, una nota la tenías en el casco, la otra la tenías en el pantalón del mono. Pero bueno, al final había diferentes tipos de notas, ¿no? Y había quien tenía un feeling muy bueno y iba a vista, completamente a vista, ¿no? Gustavo tenía ese feeling en algunos momentos, pero tampoco. A Gustavo no le gustaban mucho los retomes, que claro, después esa es otra, que tú ibas en el coche y te decías, retome angostito, y ¿qué pones tú ahí? O lomo. ¿Cómo fue? Y los lomo notable.
Sí, Pero, yo no puedo decir nada malo porque no solo como piloto me quedé impresionado y he visto hacer cosas, incluso ahora veo a pilotos que van, mira, en el S4 él no ponía tanto el codo y yo entendí por qué era lo del codo. En el S4 no ponía tanto el codo, ¿sabes por qué? Porque en la puerta de los S4 tenían un cacharro de fibra de carbono hecho así para apoyar las rodillas. Y lo del codo yo creo que Gustavo siempre corrió con coches donde no tenía para apoyar las piernas en las fuerzas laterales y entonces se intentaba apoyar con el codo, ¿no? Y en el S4, como tenía en la puerta un cacharro monstruoso así, que cuando cerraba la puerta ahí apoyaba las piernas, ahí no metía tanto el codo, no tanto como el R5, ¿no? Y después había una cosa, recuerdo cuando Gustavo corrió en Cataluña, que corría con Lancia, yo no sé si se acuerda Gustavo, se le rompió el coche de entrenar. Se le rompió el coche de entrenar, ¿no? El muleto. Entonces los muletos eran con suspensiones, frenos y tal y cual, ¿no? Y yo trabajaba con los japoneses y me llama el Peti. Y me dice, Arturo, te tienes que ir a Milán, a Nocentini, que te van a dar un coche de entrenar a tierra con el aseto de tierra, toda la suspensión y la rueda de tierra y tal, y te lo tienes que traer corriendo, que Gustavo empieza mañana por la mañana a entrenar en Barcelona, en Cataluña, con la tierra. Ah, yo me cojo un avión, me voy a Milán, llego a Milán, llego con Mauro, y me da, recuerdo, un integral, un 6 árboles rojo, con las suspensiones de tierra y las ruedas de tierra, y la dirección dura, todo más duro que el carajo, ¿no? Y yo que empiezo a coger la autopista, pues toda la Corniche, o San Provence, Sarlet, Me falta que nos digas todo el recorrido que te conozco. Claro. Y veo que yo, calculando mi tiempo, yo quería llegar a la 1 de la noche como más tarde a Lloret de Mar, ¿no? Y calculando mi tiempo, y llega un momento que me pongo a 180 con las ruedas de tierra y una niebla del carajo que no se veía un pico, ¿no? Y se me pone al lado un coche. Y el coche me adelanta y se empieza a picar y tal y cual, no sé qué, y yo sigo a mi ritmo y al final se me pone delante el policía. Y entonces se estaba jugando el campeonato Didier Oriol con el Jolly Club en ese rally. Y cuando me fueron a echar la boleta, yo saqué los papeles que había allí en la guantera y tal, y el coche estaba a nombre del Jolly Club, ¿no? Y yo le decía a los policías franceses, lo que podía hablarle en francés, italiano, inglés, chapurreo y tal, que es que le llevaba el coche a Didier Oriol, que era del Jolly Club y que tenía que ganar el campeonato del mundo, ni multa ni hostia, y Gustavo tuvo el coche a la 1 de la noche. Oye, ¿y tú, Perico, alguna anécdota de estos años así que haya prescrito y se pueda contar? Muchas, pero ahora mismo no sé por cuál decantarme. Te conté, me parece que estamos hablando en el Rally de Madrid, el verano que pasamos en Finlandia, hablando de entrenamientos, que bueno, pues era prescrito ya. Y allí en Finlandia, pues no era libre el número de pasadas, pero lo que sí estaba muy controlado era la velocidad. Es decir, no podías pasar de la velocidad, no sé si eran 80 o 90, y estaba controlado bien por la policía, con radares manuales como pistolas, y también por gente de la organización, por comisarios. Entonces se les ocurrió a Carlos y a Luis llevar un coche delante de ellos, que éramos, es lo que hicimos, un amigo de Luis Quiroga, un amigo de La Coruña, y yo, durante 3 semanas, todos los días. O sea, salíamos nosotros, íbamos 500 metros delante y por radio les decíamos si tenían esos 500 metros libres, o bien si venía alguien y tal. De esa forma, pues tenían 500 metros limpios, y cuando ya nos cogían volvían a parar, adelantábamos nosotros, y así todo el día. Y fue tremendo, porque es que ahora vamos de pasadas. Yo no sé, hablabas, Antonio, de pasadas, yo no sé cuántas pasadas dieron, pero estuvimos 3 semanas y ya con lo de sacarlos. A las 8 de la mañana arrancaba el Toyota y allí corriendo. ¿Qué ocurría? Lo mismo, que éramos jóvenes. Finlandia, concretamente Jyväskylä, en agosto pues tenía mucha vida nocturna, y no ellos, los pilotos de Luis, pero el otro Luis y yo, pues llegábamos todos los días, pues prácticamente a coger algo del desayuno y a montarnos en el coche y salir corriendo, ¿no? Y de todas formas fue una experiencia muy bonita, porque además ese año ganó Carlos el rally, sí. Y muchas multas os comeríais, me imagino. En el pues 93, que yo sepa, ninguna de aquellas.
Digo que estáis hablando, evidentemente Carlos Sainz es el gran trabajador, ya lo sufrió, entre comillas, Boto y luego los siguientes. En el año 93 tú, Gustavo, coincidiste con él en el equipo Lancia del Jolly Club. ¿Cómo viviste allí? ¿Empezaste a trabajar tú también de verdad o no? Bueno, yo te voy a decir que ya con Carlos, a ver, en el 93, no, yo te diría que cuando íbamos al 96 o 97, fuimos a hacer los campeonatos del mundo, y prácticamente corríamos las mismas carreras, por más que yo corría menos carreras, digamos, en el N corríamos 9 carreras al año, yo hacían 12 en ese momento y 14 luego, pero en los rallies en aquella época todavía se podía dar pasadas y iba uno siempre adelante con la radio y el otro atrás, y entrenamos casi todos los rallies juntos con Carlos, casi todos los rallies del Mundial de esa manera, ¿no? El de adelante con la radio abriendo y el de atrás, pero nos turnábamos, una vez él, otra vez yo. En el 93, digamos, yo había corrido, creo que en el 91, 92 había corrido el Campeonato de España en Lancia y había hecho alguna carrera de esas del Mundial, 4 carreras del Mundial habíamos acordado para hacer junto a Carlos al Jolly Club, otras carreras las hacía Guini. Y pero me acuerdo que yo esperaba con mucho entusiasmo el Rally de Cataluña, ¿no? Porque bueno, era un rally que lo conocía muy bien, el resto todavía no los conocía muy bien, recién estaba empezando. Y me recuerdo que, bueno, la broma de Carlos y de Luis era, joder, que tú de noche no ves nada, y la verdad que tenían razón, ¿no? Ya de noche, digamos, a mí me costaba bastante ver, es más, quería más luces y quería lámparas de 130 y después si había de 500, porque realmente, digamos, la noche me complicaba un poco. Y en el tramo que Carlos se queda con el Lancia, veníamos muy bien haciendo los tiempos de todo el mundo en carrera, y en el tramo que Carlos se queda, que fue, bueno, no me voy a acordar cuál es, pero uno de los tramos de Cataluña, Carlos larga delante mío, después largaba creo que Yuja y después largábamos nosotros, y cuando a los 7, 8 kilómetros del tramo veo que Carlos está parado, que se había roto y fue cuando abandonó el Rally de Cataluña ese año con el Lancia, ¿no? Y yo amago como a parar y Luis sale y dice, sigue, dice Luis. Pues digo, porque no sabía si era una pavada que le podía dar o no. Sigo el rally, ¿no? Sigo, y ese tramo, como era nocturno, lo habíamos entrenado 4 veces más que todo el resto del rally, ¿no? Y al final del tramo ganamos el rally en la absoluta y en la general, y entonces te podrás imaginar, me tuvieron que escuchar estos dos, Carlos y Luis, a decir, así que no veo nada, ¿no? Así que no veo nada, ¿no? Y si veo, ¿qué te cuento? Hasta hoy, cada vez que lo veo, así que yo no veía de noche, ¿eh? Pero es verdad, creo que fui medio... Gustavo, perdona, ¿qué te pasó en Cataluña que tuviste entrenando con Carlos, que tuviste que acabar en un hospital? No, Perico. Bajezas no, Bajezas no, Perico, Bajezas no. Ese cuento que te lo cuente Carlos. Vale. Gustavo, una pregunta. Toda esta habilidad que hemos estado hablando para ir sin notas, ¿de dónde crees que la puedes sacar? ¿Puede ser de los rallies que corriste antes de venir a España? ¿O de dónde lo puedes sacar? Me dijiste toda esa habilidad, decís vos. Habilidad es la palabra que dijiste. Sí. Habilidad. Mira, yo te voy a decir algo que, digamos que tal vez por estos lugares, en esa época que yo empezaba a manejar, se podía hacer, y tal vez, digamos, hoy bastante difícil para todo el mundo. Yo empecé a manejar a los 7 años, realmente. Yo viví en Minas, una ciudad que digamos que está a 120 kilómetros de Montevideo y está a 70 kilómetros de Punta del Este, pero desde Minas hasta Punta del Este, en el medio del camino, a los 45, 50 kilómetros, mi padre en el año, estamos hablando del año 67, por ahí, yo tenía 11, 12 años, mi padre con unos amigos habían montado una fábrica de camionetas con motores Opel y con motores Taunus, y entonces yo lo llevaba con 11 años y 12 años a mi padre hasta Pan de Azúcar y me volvía solo para ir al colegio de tarde, muchas veces, ¿no? O me volvía solo trayendo uno de los autos que habían construido, una de estas camionetas, digamos, que te habían construido. Y me recuerdo a venir por esa ruta, que es la panorámica, es una ruta bastante montañosa que hay acá cerca de mi pueblo, que es la ciudad de las Sierras, Minas de la ciudad de las Sierras, y yo venía con 11 años, 12 años, a lo que daba la camioneta. Es más,
hoy puse 17 minutos, mañana quería poner 16 y medio, ¿no? Entonces yo creo que la habilidad que te da aprender, es como andar en bicicleta muy tempranamente. Yo nunca lo construí en base a entrenamiento y entrenamiento y entrenamiento. Es más, yo dejé de correr 8 años, ni siquiera miraba los rallies. En el año 2002 dejé de correr 8 años, nunca más miré un rally, ni siquiera por televisión, no quería ni saber de los rallies, después de haber estado prácticamente, 17 años en Europa y 11 años más antes en Uruguay. La cosa fue que venía un rally acá, el Campeonato Sudamericano, en Punta del Este, ¿no? Y entonces me dicen, ¿por qué no correr? A ver, hace 8 años que no corro, hace 22 años que no corro en mi país, no conozco los caminos, no quiero ir a arriesgar, sos 4 veces campeón del mundo, no quiero ir a arriesgar que venga uno. Pero tanto embromaron ahí, mi hermano me dice, correle, dice esto que te ganan, correle. Mira que hace mucho que no corro. La cosa fue que trajimos un Lancia, un Mitsubishi Evo 10, de Federico Villagra, que es campeón argentino muchos años, muy conocido por ustedes también. Y me dice Federico, mira, yo corro el fin de semana en Córdoba. Si no tengo accidente ni nada, lo reviso y te lo llevo y corres allá. Digo, bueno, estás, tráelo y damos unas vueltitas a ver cómo son los Evo 10 ahora. Digo, bueno, estás, probé el auto, me sentí realmente como en mi casa. Y bueno, con el campeonato sudamericano, última fecha se definía el campeonato, paraguayos, argentinos, chilenos y nosotros, y gané el rally después de 8 años de no manejar, ¿viste?, en los rallies. O sea, es algo que me salía normal, es algo que me sigue saliendo normal. Dejé otros años más y el año pasado gané el campeonato de rallycross en Argentina, el sudamericano y el argentino, el rallycross, en la absoluta. Con lo cual digo, a ver, el otro día dice Carlos, lo escuché a Carlos decir que bueno, ya tengo 57 o 58, que no sé qué, y ahí le pegué un reto y le digo, lo que quiere decir que mínimo te quedan 8 años más, yo tengo 65, mínimo te quedan 8 años más para seguir ganando, le digo, ¿no? Oye, y una pregunta que le hacemos aquí, la hace siempre nuestro compañero Diego, a todos los invitados. Venga, Diego, y tenéis que contestar, no os libráis, ninguno de vosotros. Voto ya la tercera vez, pero bueno. Voto ya lo ha dicho, voto ya lo ha dicho. Vamos, a ver, ¿qué coche os falta por haber corrido con él? ¿Cuál es el coche que era vuestro rival y decís, joder, quiero saber qué tenía ese coche para que me ganase? ¿O con qué coche siempre habéis dicho, joder, este siempre me ha faltado correr, quiero probarlo, quiero correr algún día? Y luego, ¿qué rally o qué campeonato? Empieza Gustavo, bueno, empieza Gustavo, que es el más importante. No, gracias, Manuel, por la... Mirá, yo realmente te digo, después de haber corrido en distintas épocas, estamos hablando, ¿no? Sí. Renault 5 GT Turbo, Lancia S4, Lancia, el AKF Integrale, porque digamos, el Integrale lo desarrollamos todo en el Campeonato de España de Rally de Tierra y ganamos el último Campeonato de España de Rally de Tierra con el AKF Integrale. Incluso la carrera, fíjate que había ganado, Miki Biasion había ganado el Campeonato del Mundo y nos vamos a correr la subida al Nido del Águila en Italia. El auto nuestro, del Campeonato de España de Rally de Tierra, que en ese momento era Astra, creo que era el equipo, lo preparaban en Lancia, ¿no? Y obviamente que el Lancia Martini de Miki también. Fuimos a correr el campeonato, fuimos a correr la subida al Nido del Águila, y nosotros Marlboro, y obviamente tenía que ganar Miki, ¿no? Ese auto que fue el Integrale contra el AKF fue un auto que, digamos, parecía que tenía poca diferencia, pero en las modificaciones que le habían hecho era una maravilla. Ganamos la subida al Nido del Águila nosotros y creo que fue una de las disgustos más grandes de Lancia que hayamos ganado ahí. Ese auto fue también una maravilla. Luego en el N desarrollé el Evo 3, el Evo 4, el Evo 5, el Evo 6, hasta el Evo 7. Me quedaba por manejar el Evo 8, 9 y 10, que tuve oportunidad de manejar. El Evo 10, en esta carrera del campeonato sudamericano, un auto dentro del grupo de producción, una maravilla. El Evo 9, estoy corriendo, digamos ahora, el campeonato de España, del campeonato de argentino de rallycross, también es otro auto. Yo te digo que si me decís algo, sí, tal vez me gustaría manejar los autos de ahora, pero veo
que son autos que hoy por hoy llevan mucho peligro, que han llegado a límites, han pasado un poco el límite de lo que realmente se puede conducir. El otro día la piña en Monte Carlo de Tanat, yo creo que les tiene que haber abierto los ojos. Hoy por hoy esos autos van demasiado rápido. Tal vez me gustaría manejarlo, no sé si me gustaría correr un rally en ello, pero sí que me gustaría manejarlo. No me puedo negar a decir que sí, me gustaría manejarlo, ¿no? Pero creo que se han llegado a un punto que tienen que hacer una inflexión y venir un poquito para atrás. Usar efecto suelo en rally es muy, muy, muy peligroso. ¿Y alguna especialidad que te haya quedado así la espina clavada? A ver, Carlos, por ejemplo, cuando iba a correr los primeros rallies Dakar. del Dakar, me dice, joder, que tú andarías bien, ¿por qué no me sigues ahí con alguno de los autos? Los primeros rallies cuando iba al Dakar. Y le digo, Carlos, el Dakar es en enero está Punta del Este, el tiempo es divino, estoy haciendo playa y tú estás en Madrid, que está muy frío, y yo creo que sí, una carrera en enero a vos te viene bien, pero a mí no me viene bien. Pero son esos tipos de carreras que no. Uy, creo que hemos perdido digamos, no me quedo la espina de correr. Pero... Máxime que te desafío, Ramón, a que busques, digamos que tiene que estar en el internet. Nosotros hicimos una carrera en el año 78, mira lo que te estoy diciendo, apenas había nacido yo, en el año 78, que se llamó la Vuelta a la América del Sur. Que la Vuelta a América del Sur se largó en Argentina, se hizo toda la selva amazónica, llevamos a Caracas, luego vimos por la cordillera y a Buenos Aires. Fueron 36 días. Nosotros fuimos con un Ford Escort de esa época, un Escort de estación posterior del 77 que fabricaban en Uruguay, dimos la vuelta toda, y fue una de esas carreras, bueno, hasta ahora nunca más se hizo una carrera de ese kilometraje, ¿no? Pero te digo que he corrido las más diversas cosas, me quedaba por correr el rallycross que lo estoy haciendo ahora y que me divierte mucho porque no hay entrenamiento, justamente. ¿Y a vosotros, Arturo? ¿El coche o...? Las dos cosas. De coche, fíjate tú, me hubiera quedado con ganas, nunca corrí en un Escort de los gordos, un Grupo 5, un Hart o un Saturn, ¿no? Me hubiera gustado. Y de Grupo B, el Turbo 16, es el único que no me he montado. Los demás, en algún test o probándolo algo me he montado, pero en el Turbo 16, el Peugeot, no me he montado, ¿no? Evidentemente tengo un listón muy alto porque me he tenido la suerte de ir en un S4 y además de los más potentes, ¿no? Que fueron de las últimas unidades que se sacaron con más potencia y con un excelente piloto que la referencia ya la tengo tan alta que difícilmente me divertiría más, pero sí me hubiera gustado montarme en un Escort de esos gordos. ¿Y a Manolo? Para mí, conducir, me hubiera encantado conducir un 037. Nunca tuve, vaya, lo llevé, pero nada, unos pocos kilómetros, pero me hubiera encantado haber conducido un 037. Es un coche al que le tengo muchísimo cariño, fue parte de todos esos años en los que estábamos, era mucho menos brutal, obviamente, que el S4 y tal, y tracción trasera, y a mí siempre me dio la sensación de que era un coche divertido de conducir. Y si hubiera podido tener, yo qué sé, la oportunidad y tal, pues sí me hubiera gustado conducir el 037, el Lancia 037. Y de campeonatos, bueno, un poco lo que ha dicho Gustavo. Al final, yo también por mi profesión, no como piloto o como copiloto, sino simplemente por mi profesión de organizar carreras y tal, he estado en la mayoría de los campeonatos del mundo del motor, Fórmula 1, Mundial de Rally, MotoGP, Mundial de Superbikes, la Champ Car en América. Es decir, he estado en casi todos los campeonatos, con lo cual verdaderamente no hay ningún campeonato en el que la Fórmula E actualmente, pero no hay algún campeonato. Todos ellos, sobre todo, vuelvo a lo de al principio. Es decir, fue la época. La época esa era la buena. Y entonces, en aquella época, todos los campeonatos pues eran bastante divertidos. ¿Y a Perico? Pues los dos que han dicho, el Escort, el Ford Escort y el Lancia 037.
Recuerdo que el Lancia 037 tendría que ser algo espectacular. Recuerdo que a Serviá le aconsejaban simplemente no derrapar. Y así salían los tiempos que salían. Debía de ser todo lo contrario de Escort, fíjate. Debía ser un coche fabuloso. Y en cuanto a rallies, pues me hubiera gustado conocer Nueva Zelanda, que creo que tiene unas pistas espectaculares y impresionantes. Oye, y cómo, para ir concluyendo, ¿cómo creéis que va a afectar esto del COVID al automovilismo y a los rallies en particular? Pues mira, ya que estoy yo, Bueno, te diré que mucho. Creo, desgraciadamente, que mucho, pues porque va a cambiar. Bueno, nos queda todavía ver hasta dónde va a llegar esto, pero desde luego, imaginaros lo que era la noche del Turini, pues a ver quién maneja eso. En un circuito todavía puedes controlar la entrada, puedes manejar un poco el aforo del público, pero fíjate en los rallies, o tendrán que ser a puerta a campo cerrado en este caso, o no sé muy bien. Y otra cosa que me está dando bastante miedo es el tema de los campeonatos virtuales. Para pasar el tiempo ahora que hay que estar en casa está muy bien, pero me da miedo que las marcas o de repente empiezan a decir, anda, mira, si esto es muy divertido y no cuesta nada, y puede afectar a circuitos, campeonatos, patrocinadores, marcas y todo. Bueno, ese melón está ahí, desde luego. Y lo ha abierto Perico. ¿Qué os parece? ¿A ti, Gustavo, crees que va a cambiar mucho esto? Bueno, yo creo que va a depender mucho de la extensión que tengamos, digamos, con esto que nos ha tocado vivir esta pandemia, ¿no? Como no salga una vacuna que nos pueda dejar a todos, digamos, fuera de peligro, creo que se va a extender bastante y que va a cambiar bastante, sobre todo en las carreras. La última carrera, fíjate que la última carrera que corrimos nosotros en Argentina ya fue sin público, porque fue al otro día cerraron la frontera el 14 y 15 de marzo. Fue la última carrera que se corrió en Argentina, ya se corrió sin público, y la verdad que, digamos, es muy diferente, es todo muy distinto, por más que está la televisión, pero yo creo que como no arreglen todo este tema bastante rápido, el cambio va a ser muy brusco, ¿no? Como en todos los aspectos de la vida. Manolo, tú como organizador. Bueno, pues obviamente como organizador, como tú dices, pues llevamos 3 meses haciendo plan A, plan B, plan C, plan D, no sé hasta dónde hemos llegado, si hemos llegado hasta la Z, viendo las posibilidades de terminar nuestro campeonato este año, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte al empezar en diciembre de haber hecho ya por lo menos 5 carreras, con lo cual tanto la Fórmula 1 como MotoGP tienen que empezar y terminar el campeonato de este año, y a nosotros nos bastaría con hacer 6 carreras más, por lo menos cerramos, digamos, esta temporada, una temporada con 11 carreras en vez de con 14, pero son suficientes y tal. El problema ahora mismo estamos viendo es la apertura y los cierres de las fronteras, porque todavía los países no se están poniendo de acuerdo, y España tiene una, Inglaterra tiene otra, Alemania tiene otras y tal. Pero la idea nuestra inicial es hacer 6 u 8 carreras en el mes de agosto. Ya otro día, si te parece, hoy era más dedicado a los rallies, otro día hablamos de Fórmula E, porque también es a día de hoy es uno de los campeonatos más en alza, y desde luego se plantea un desafío muy importante, porque al final están en el centro de las ciudades los circuitos. Sí, lo que pasa es que de alguna manera también tenemos otras ventajas en ese sentido. Primero, nuestras cantidades de público al estar en el centro de las ciudades son siempre mucho menores. Es decir, tú piensas que, por ejemplo, en un sitio como París, que claro, estamos en Invalides, en el distrito 8, en el más caro y demás, me parece que la capacidad de tribunas que tenemos son 6.000 en total. Entonces, con eso lo que te quiero decir es que al correr en centro de ciudades también tienen menos cantidad de público, ¿no? Pero, bueno, ahora mismo son las marcas. O sea, tú piensas que nosotros estamos en contacto directo con las marcas, porque, como sabéis, en nuestro campeonato hay 9 marcas oficiales inscritas. Y, bueno, es un poco... Las marcas y la televisión son las que hoy en día te dicen el camino que tienes que seguir.
Nosotros lo único es hacer carreras, organizar carreras. Una de las cosas que también nosotros estamos teniendo como campeonato es que estamos haciendo una reducción drástica de los costes. ¿Pero por qué? Ya las habíamos reducido desde el principio, pero cuando entran las marcas empiezan a gastar más dinero, empiezan a gastar más dinero y empiezan a gastar más dinero. Y de verdad nosotros queremos que no, que sea un campeonato que lo puedas hacer con 20 millones, ¿no? Y últimamente ya están en 40, 50 millones, Mercedes, Porsche y tal, ¿no? Entonces vamos a meter muchas limitaciones. Una es con los pases, es decir, de manera que yo a nivel de cada equipo pues solo le voy a dar 20 pases, con lo cual ahí tienen que tener los ingenieros, los mecánicos, el marketing, todo lo que sea, pero solo tienen 20 personas que puedan traer a la... Eso no te evita que obviamente por internet ellos tengan 300 ingenieros en Alemania en contacto directo con el box, pero por lo menos limitamos los viajes y limitamos la gente viniendo a las carreras. Sí, que es que me habéis visto que hoy estoy como hiperactivo, ¿no? Lo siento, mira, Gustavo, esto es en el año 92, al final de año ganó el título Puras en el asfalto y Treyes en la tierra. El de Barbas, Manuel Martínez, era el fotógrafo, y ahí yo estoy llevando el lance integral de Treyes, y ahí está Gustavo. Eso, pues eso, y los dos campeonatos, coches Jolly Club. Sí. Que una de las cosas que le quería preguntar a Gustavo es que, y lo que, por ejemplo, decía Manolo, que habéis vivido los mejores años y tal, y habéis vivido además una época en la que los coches de carreras, por ejemplo, Lancia tenía el Integrale, que era un coche que, bueno, con los Grupo N se hacía, ¿no? Listo para correr, o sea, un coche de calle listo para correr. Y luego, en la continuación de su carrera deportiva, Gustavo, que lo ha dicho antes, ha corrido con los Mitsubishi, y bueno, pues que el mundo ha cambiado tanto que eso ya prácticamente es impensable, aunque bueno, ahora Toyota ha sacado también una versión un poco especial del Yaris, pero que en todos los sentidos era una época totalmente distinta, ¿no? Mira, yo te digo que de entrada me recuerdo cuando pasamos a Grupo A. Fíjate que nosotros el primer año que corríamos en Grupo A teníamos el mismo tipo de brida, teníamos 34 brida los Grupo N y los Grupo A. Y estábamos entre medio segundo y 1 segundo por kilómetro de diferencia con los Grupo A. Nuestros autos valían 150.000 euros, 140.000 euros, los otros valían 800, 700.000. Y todo esto, bueno, que no podía ser, que esto, que el otro, tanto es así que me recuerdo que en el final del campeonato, el último tramo del Rally de Portugal, estábamos definiendo el rally con Stoll, largamos a 5 segundos uno del otro con Manfred, que era el enemigo en ese año con Mitsubishi Grupo N, y era un tramo en el que subíamos 7, 8 kilómetros y bajábamos como 16 o 17 kilómetros. Y me recuerdo haber ganado la general con el N por delante de Tommy, de Schwartz, de Colin. Habíamos ganado la general con el N en el último tramo de la carrera. Y cuando estoy llegando así al final del rally, ¿no? Voy llegando al Parque Cerrado y toda la prensa, digamos, viene a mirarme a mí, al auto, esto, el otro, y le digo, ¿qué pasó? No, ganaste el rally, ganaste por 7 segundos, 8 segundos a Manfred, no me acuerdo cuánto era la diferencia. Me dice, pero lo más importante que nunca se había dado, que un N le ganara a un Grupo A. Al año siguiente los Grupos N pasamos a tener 32 de brida, ¿no? O sea que siempre los autos estos que fueron los Mitsubishi, que yo creo que fue un auto que nació para correr, siempre fueron penalizados a lo largo de los años. Y como las demás marcas, solo Subaru hacía un auto que era de grupo de producción, eran Subaru y Mitsubishi, era la lucha esa interna. Hoy con los R5 estamos viendo prácticamente lo que fue en aquella época los grupos de producción. Hoy son los R5 lo que están haciendo, digamos, en la segunda categoría, y son autos, digamos, preparados de fábrica, como en aquel momento eran los Mitsubishi, y muy competitivos, por cierto, ¿no? Pero sí, yo creo que, digamos, la época que nos tocó a nosotros con esos autos de producción era una maravilla. Porque aparte otra cosa, me recuerdo, una cortita te hago como para ir terminando.
íbamos a esta carrera que se llamaba la subida del Nido del Águila, ¿no? Entonces, había ganado la primera carrera, la subida del Nido del Águila en Italia, y me llama el organizador y me dice, Gustavo, quisiéramos que vinieras a correr la subida del Nido del Águila este año, que se hacen los 15 años, no sé qué. Bueno, le digo, pero ¿con qué auto estás permitiendo correr? Ah, pueden correr todo, venite con un WRC, venite con lo que quieras. Esto fue hasta el 2010, 2011, ¿no? Esta carrera que yo corrí con ellos, 2012 creo que fue. Y entonces le llamo a Mauro Nocentini, mi amigo de toda la vida en las carreras y todo lo demás. Le digo, Mauro, ¿qué auto tenemos para competir la subida del Nido del Águila? Que podamos ir, digamos, y por lo menos hacer un buen papel. Me dice, ¿por qué no vas a correr? Me dice, con el Mitsubishi Evo 10 sin brida. Digo, pero el Mitsubishi Evo 10 sin brida, le digo, ¿qué caballaje puedes tener? Y bueno, dice, te vas a asombrar, vas a tener 409 caballos. Le digo, no, me estás jodiendo, que puede tener el auto 400, y no se va a romper semiaje, ¿no? En la subida esa son 12 kilómetros, no creo que le pase nada. Podrás creer que voy a correr esa carrera, y los 3 autos que terminamos delante, digamos, fueron 3 Mitsubishi Evo 10 sin brida. Una cosa increíble. Nosotros terminamos segundo detrás del campeón italiano, que además organizaba la carrera, el hijo fue el campeón italiano, y atrás nuestro François Delecourt. Los 3 con los Mitsubishi en un rango de 3 segundos los 3 autos, y el resto, los World Rally Car y todo ese tipo de autos, todos por detrás nuestro, ¿no? Pues realmente es algo que, digo, yo lo cuento porque aparte de ser un fanático digamos, de lo que son los grupos de producción de Mitsubishi, creo que es autorrelación precio, nunca ha habido nada, digamos, ni parecido. Oye, y Arturo, no le habíamos preguntado, ¿cómo crees que va a cambiar todo esto? Pues mira, ya Manolo lo ha dicho y Gustavo, primero va a haber un gran problema de movilidad en cuanto a los campeonatos internacionales por los diferentes países, porque nosotros somos gente errante, que somos gente de 40 o 50 nacionales diferentes que nos vamos moviendo. Y claro, entre unos países y otros hay unos acuerdos bilaterales y tal que no se cumplen con otros y será un follón. Evidentemente yo creo que el tema de viajar va a cambiar como cambió en el 11S, a partir del 11S, ¿no? Ahora va a ser mucho más incómodo viajar y tal. Y después, yo no quiero ser pesimista, pero a mí me da la impresión de que las pruebas de automovilismo en carretera van a ir a menos cada vez, y al final posiblemente, yo no sé qué pasará con esto del sim racing, todavía no engancha mucho, pero todo lo que sea en circuito cerrado, que tú puedas controlar las entradas y las salidas, se harán. Y lo que sea en carretera abierta y tal, yo creo que va a tener muchas complicaciones, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, toda la federación y todos los sitios están haciendo protocolos y tal, pero al final vamos a tener que contar con los permisos de sanidad y con los permisos de la Guardia Civil, ¿no? Y controlar en carretera los accesos de la gente, sobre todo porque son vías públicas y no puede prohibir acceso, va a ser muy, muy, muy complicado, ¿no? Yo, desgraciadamente, los rallies los he vivido cuando he estado en la federación durante 10 años, he visto la historia de los rallies, y a mí me parece que los rallies o terminamos organizando pequeños tramos en fincas privadas con tribunas y demás, o poca historia más va a tener, ¿no? Sobre todo porque también están ya no solo los términos de seguridad y demás, los coches ahora son excesivamente rápidos en curvas, ¿no? Y eso requiere un gran dineral en temas de seguridad y tal, que con la nueva normativa ahora igual tampoco ni se pueden cumplir, de los movimientos de la gente dentro de los tramos. Habrá que estudiar si las sesiones serán más cortas. Tenemos que pensar que ahora vienen los coches híbridos para rallies también, y entonces los kilometrajes entre sesiones van a tener que ser más cortos para los periodos de carga de la batería y demás, con lo cual va a haber un cambio, y lo que yo creo que es lo que hay que renovarse, innovar y buscar un nuevo producto que en este sentido yo estoy muy afortunado porque trabajo en una empresa que es ahora mismo Extreme E, pero también he trabajado en Manolo, que conste que además yo he trabajado para, el jefe mío han sido Manolo, Perico, Gustavo y el Boto, en diferentes etapas, ¿no? Y en Extreme E ahora y en Fórmula E antes, y ahora también que sigo, este año tengo contrato con ellos, han visto que el motorsport a lo mejor va por otro sentido, ¿no? Que no solo es una carrera, sino lo que tú tienes que atraer
como decía Manolo, al público, en vez de atraerlo a un circuito al público, es ponerle al circuito donde está el público, ¿no? Y montarle ahí una parafernalia que se diviertan y que además tengan motorsport y que se hagan aficionados. Que ahí, Arturo, os invito a Manolo y a ti, otro día si queréis, hacemos un vídeo de automovilismo electrificado, porque hay mucho que contar también. Ya, queráis. Bueno, vamos a ir eso, sí, terminando. Una pregunta, porque estamos aquí los españoles, pero Gustavo ha tenido dos patrias además de Uruguay, España y Italia, ¿no? Porque quiero decir que su trayectoria deportiva se ha extendido, vamos, ha tenido como base estos otros dos países, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, quiero que me hable un poco de, yo qué sé, ha hablado de Nocentini, de Pregliasco, de Kenenastra, que hable de Roberto Angiolini, que el hombre ha fallecido, ¿no? Hace poco, ¿no? Y no sé, que hable un poco, pues eso, de lo que ha sido este periplo por Europa en estos dos países que, en España, que estamos aquí nosotros, que hemos sido amigos suyos en aquella época, bueno, ellos mucho más, ¿no? Y lo italiano, ¿no? Lo vivido en Italia. Bueno, con el tema que me estás hablando ahora, que estuve charlando con Manolo, digamos, ya cuando sucedió lo de Roberto Angiolini, te hago un cuento, digamos, que también lo define a Roberto, ¿no? Lo define un poco. Yo estaba corriendo el Campeonato de España y ese rally que íbamos a correr, el primer rally que iba a correr con un 4x4, que era en España y corría con el Jolly Club, ¿no? Me recuerdo que un día llamo me dicen, ¿quién es el titular del Jolly Club? Yo no sabía mucho todavía, había terminado recién el Campeonato de España. Roberto Angiolini, tenés que hablar con Roberto, porque bueno, entonces lo llamo de Uruguay. Roberto hablaba español muy bien, porque digamos, ya Manolo le habían enseñado bastante a hablar el español ahí en Marbella y todo esto. Un enamorado de España. Y entonces me recuerdo que le digo, Roberto, bueno, mira, me dijeron que voy a correr en un auto tuyo, le digo, quería saber cómo era el auto, porque realmente no he corrido en un 4x4 y me gustaría por lo menos hacer unas pruebas antes, me dice Roberto. Gustavo, está tranquilo, es el mejor auto que puedes correr, Jolly Club es una escudería de muchísimo prestigio y muchísimos años y no nos vamos a permitir, digamos, bueno. De ahí en más surge una relación con Roberto que hasta estos 2 o 3 últimos años que estaba con sus males, pero nos veíamos siempre en Milán, yo pasaba a saludarlo por Milán, fui a su casa, Cerdeña también, es más, cuando él estuvo en Cerdeña me dijo, ¿por qué no te haces un asadito? Yo iba y le hacía el asado con las costillitas, igual que se corta en Uruguay, digo, realmente, digamos, hablar de Roberto es persona realmente muy amiga, muy querida por mí, que le ha hecho muchísimo bien al automovilismo italiano y al automovilismo mundial también, ¿no? Y la verdad que en los últimos años, bueno, hablábamos con Manolo, digamos, de lo que lo conocíamos a Roberto, verlo de la manera que estaba nos apenaba muchísimo. Yo creo que bueno, fue una lástima no haber podido compartir más tiempo con él, porque además era una persona que te sentabas a hablar con él y podías estar toda la tarde conversaciones interesantísimas, actualizado de todo, un tipo de avanzada que te explicaba, él sabía de todo, pero ese tipo me gustaba mucho escucharlo. Yo creo que fue realmente un aporte a lo que fue mi personalidad, porque después, digamos, después de ese rally me fui a correr Costa Esmeralda en el Jolly Club. Realmente, digamos, conmigo fue excelente y me aportó muchísimo y me ayudó muchísimo también en todo lo que fue luego el Campeonato de España de Rally de Tierra y los demás campeonatos que hice en Italia, ¿no? Ahora, una cosa que te quería decir es que toda la vida corrí con licencia española, desde que llegué a España y hasta los últimos días que me retiré, toda la vida corrí con licencia española. Y me recuerdo un año de haber ganado el primero o el segundo mundial, digamos, que nos premiaron junto a todos los campeonatos españoles, nos premiaron también, digamos, en esa fiesta tan linda que hace la Federación Española de Automovilismo.
que en aquel momento era Carlos Gracia el presidente, y bueno, digamos, te podrás imaginar que España fue mi casa. Y no empecé en el Hotel París, empecé en el Hostal Central, que era 20 metros más arriba, y que teníamos 4 pisos por ascensor, 4 pisos por escalera. Nosotros el primer año, el Hotel París nos quedábamos y ganábamos alguna carrera y nos dábamos de premio ir a dormir al Hotel París. Antes íbamos al Hostal Central. Pero es una historia, digamos, que bueno, ya en un próximo libro que seguramente saldrá va a estar muy lindo para contarla porque realmente tiene esas curiosidades que le pasan a uno en la vida y que si no tenés suerte, aparte de apuntar muy bien y tener cabeza, si no tenés suerte también es muy probable que el 90% de las veces quedás por el camino, ¿no? Oye, yo tenía mucho miedo con el vídeo este que estamos haciendo hoy, porque claro, juntando a este elenco, digo, capaz que YouTube, cuando lo queramos subir, nos lo censura, porque no sabía que podía salir de aquí de correrías y de aventuras. Pero oye, os habéis portado muy bien todos y espero que hayáis pasado un ratito agradable. Muy agradable. Sí, Ramón, antes de terminar, quiero hacer una mención muy especial a alguien que falta hoy y que ha sido, yo creo que en todas nuestras vidas, un grande, que es Juan Petisco. Yo creo que ha sido un... Sí. Pues sí. Se Desde aquí le mandamos al Petis un abrazo muy fuerte. Es verdad que él no corrió contigo, pero ha sido parte de nuestra vida, de la de Gustavo, de la de Arturo, de la de Perico y de la mía. Una parte de la importante. mía, Y sigue siendo. la mía. Y sigue siendo. Y el voto dice sigue también. siendo, Juan, y un saludo muy grande para él. Sí, Saludos muy grande para... Le haremos llegar el vídeo. Y hay que mandarle, hay que mandarle la revista a Uruguay, a Gustavo, a la Turini, que yo no sé si la ve desde aquí. Ahí. Ahora. Que en Uruguay todavía no hemos llegado, pero todo se andará. Todo se andará. ¿Cómo no? Me está faltando, no llega todavía. Un saludo muy grande para todos, ha sido un gusto realmente verlos a todos. Cuídense mucho y espero que nos podamos ver más pronto de lo que pensemos. Igualmente, un abrazo fuerte para todos. Igualmente. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer enorme ver a gente que además, pues eso, ha sido, vamos, tanto en el automovilismo español y mundial, ¿no? O sea que... Lo más grande. Con los que hemos tenido siempre un trato, que os enseñaba ahí con esa ilusión, esa foto del año 92, que yo era un crío, ¿sabes? O sea, que siempre todos vosotros me habéis tratado muy bien, ¿no? Manuel, de tamaño por lo menos los más grandes, eso no hay duda, ¿eh? Sí. Con el codo, espera, voy a sacar el codo. Ahora os mando yo también una foto que tengo con Gustavo de niño allí en Canarias, en el Rally Corte Inglés, con el Delta de Fina. Hostia, con el de Fina, coño. Sí. De los primeros. Corte Inglés, lindo rally también, realmente. ¿El niño era yo o eras vos? Yo. Bueno, señores. Un abrazo. Un abrazo a todos. Saludos para todos.